Bueno, tú empezabas dándome las gracias y en realidad quien te lo tiene que agradecer soy yo. Porque esta iniciativa tuya supone, uno, el valorar la relación que pueda haber entre el colegio, que pueda haber y que hay entre el colegio y la facultad. Y por otra parte, hay ahí como una parte saludable que me parece muy importante de cara a la democracia, que esto también lo ponemos en valor. Y yo te decía ayer, mira, quiero que esté Maite porque forma parte del espacio universitario, José María también, pero menos, y porque además José María será tu referente si llegamos a las elecciones, tu referente en el colegio más cercano que yo. Con lo cual, esta parte me parece importante. Y porque también desde mi espacio mental, yo no concibo la actividad colegial sin la actividad de la universidad. Cuando yo fui vicedecana de Almería, había una agenda conjunta, que no sé si tenéis, porque claro, antes de meternos en materia, es como, ¿cómo lo hacéis en Granada, Colegio Granada? Pues la verdad es que tenemos varios puntos de interacción. Hay unos puntos de interacción que son institucionales. Por ejemplo, la Comisión de Calidad del Centro cuenta como miembro nato de un representante de, digamos, el sector de empleabilidad. Y ahí es donde está la vicedecana de Granada, pues aportando, participando y dándonos esa conexión con lo que sería ese futuro egresado que ya está trabajando y, por supuesto, colegiado o colegiada. También colabora con nosotros en los programas de prácticas. Damos una formación a nuestro estudiantado cuando toca el momento de realizar esos créditos de prácticas externas. Ahí, dentro de lo que es la formación, que normalmente suelen recibir los viernes nuestro estudiantado, pues tienen unas sesiones, el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, el COPAO, dando pues esa formación que facilite al estudiantado pues su ingreso y sus prácticas en centros externos. Así que esos son como los dos grandes acciones, una más administrativa, que es en la Comisión de Calidad de Centro, y otra más docente, podríamos decirlo, ayudándonos a la formación de nuestro estudiantado en prácticas externas. Luego tenemos también las colaboraciones institucionales, que es el momento del fin de grado, los actos académicos que organizan los estudiantes y las estudiantes, pues ahí siempre está invitado el COPAO y da ese momentillo de charla en donde se recuerda la importancia de la colegialización y toda esa ayuda que van a recibir en esa nueva etapa ya profesional. Vale, y hay como dos apartados que a mí me interesan especialmente. Uno, que tiene que ver con la identidad profesional. Que en mi fantasía y en lo que conozco en la relación con los colegiados, los más noveles, como no se crea una identidad profesional en cuarto de psicología, sino que la idea de tener una presencia probablemente desde primero, que nos conozcan, que nos pongan cara, creo que facilitaría más el paso de la vida estudiantil a la vida profesional, que ese momento están bastante perdidos. Sí. La propuesta que estás haciendo la veo muy interesante porque tienes razón. Por desgracia, a veces el estudiantado se cree que el tema de la colegialización va a ocurrir en cuarto de carrera. Ya el hecho de que haya figuras en el colegio que permita al estudiantado iniciar su colegialización, a mí me parece maravilloso. Y esa filosofía que tú estás planteando, Isabel, de ya incluso en primero tengan esa entidad como futuras y futuros psicólogos, psicólogas, y ya empiecen incluso a participar en la dinámica, formación del colegio, que tenéis una formación muy buena y estoy seguro que tú en tu programa la vas a mantener o incluso incrementar, pues yo lo veo magnífico, vamos, lo veo muy positivo, así que por nuestra parte, encantado de, dentro de lo que es nuestro plan de acción tutorial, incluiros dentro de esa formación desde primero. Claro, pero fíjate que a mí me parece que la formación no nos corresponde tanto al colegio de psicología, salvo en esa parte práctica, como a la propia universidad. Yo creo que, y claro, esto me conecta con dos temas. Uno, el ético deontológico,
que no estoy muy segura que nuestros estudiantes tengan conciencia de la responsabilidad que implica en nuestro trabajo una vez que estamos en la calle. Eso, por una parte, la parte ética, ¿no? Que me parece súper importante. Después nos encontramos con algunas dificultades importantes. Y la otra me conecta directamente con el máster. Con el máster. Entonces, en esto seguramente Maite puede profundizar más que yo, Maite y tú, podéis profundizar más que yo, pero hay una situación de cambio importante, o por lo menos se prevé o se imagina, y estáis investigando sobre esto desde la conferencia de decanos, estáis viendo esta posibilidad, ¿no?, de ampliar y que el máster tenga un rol diferente, no tenga un rol habilitante. Sí, efectivamente. De todas formas, ahora mismo las reuniones que se está teniendo desde el presidente de la conferencia de decanos, Antonio Ferrer, con el secretario general de universidades, parece ser que no van en la idea, o digamos, el secretario ya ha dicho que a nivel europeo no se quiere que los títulos sean más largos. Entonces va a tener que haber un debate y un análisis. Pero sin embargo sí que han entendido nuestro interés en que el grado sea habilitante. Y eso es un poco lo que, por lo menos en diferentes universidades, la mayoría públicas, estamos transmitiendo, que nuestra junta de centro, que son los órganos colegiados que para dar este tipo de opiniones, pues nos están transmitiendo ese deseo de que los grados sean habilitantes y los másteres sean especializaciones, en donde, por supuesto, no desaparece ningún máster, sino que ya nuestros egresados con la finalización del grado pueden ejercer y luego ya, como va pasando el tiempo, se dan cuenta que su carrera profesional le lleva a la necesidad de una especialización. Es un poco el modelo al que vamos, pero nos toca todavía pelear con el ministerio. Claro, fíjate que es que yo, que estoy licenciada en el 89, donde esto era, yo fui alumna de la UGR, porque en Almería no teníamos facultad, teníamos un colegio universitario y terminábamos allí, ¿no? Entonces, y esto era así, cuando terminábamos teníamos plena conciencia de que podíamos ejercer, pero que no era suficiente, porque necesitábamos especialización y nos íbamos especializando en diferentes áreas, aunque no había especialidades, que la primera fue el PIB, obviamente. Entonces, bueno, esta parte me parecía importante tocarla de cómo estamos en hacia dónde vamos en este sentido, ¿no? Pero vamos, la idea está en que no quieren incrementar la carrera. La idea es ver si logramos que el grado sea habilitante. Pero no incrementando. No quiere el secretario general de universidades, no es lo que se está haciendo en Europa. De todas formas, tendremos que estar a la espera, porque esto ha sido solamente una primera toma de contacto, en donde simplemente nuestro presidente de la conferencia ha transmitido lo que mayoritariamente decidieron las juntas de centro de las diferentes facultades. Y el otro tema era el tema de la responsabilidad ética, bueno, yo creo que los psicólogos y las psicólogas tenemos como una manera de relacionarnos con el mundo poco consciente, en el sentido de soy capaz de imaginarme las implicaciones. Esto, voy a poner el ejemplo médico, que además a los psicólogos nos patea mucho, pero esto es así, o sea, un médico sabe. Entonces, cuando te planteaba esto de la sinergia era, y no desde primero tenemos que sembrar oye, esto que hacemos no solo es muy importante, sino que además tiene consecuencias legales importantes. Sí. Nosotros, nuestro estudiantado lo empieza a estudiar en segundo, porque primero es como una primera toma de contacto. Por desgracia, ahí tenemos nuestros mayores datos de abandono, porque mucho estudiantado pues
tienen un primer contacto con la psicología que viola totalmente sus expectativas. Y ahí es donde tenemos una tasa de pérdida del 13%. Ahí es donde se nos va la mayor cantidad de personas. Luego ya, efectivamente, en segundo, sí que tenemos ya una sensación, ¿no? Y un estudiantado que ya es consciente de lo que está estudiando, entiende que es una carrera de la rama de la salud y que, por tanto, tiene que haber biología, tiene que haber matemáticas. Y ahí ya es cuando se le empieza a meter la formación de implicaciones éticas. Además, en el primer cuatri de segundo ya tienen una formación, pero es verdad que hay una cosa que tú señalas, que es que el estudiantado lo ve como algo teórico, a pesar de que nuestro profesorado, muy bien formado, quiero decir, se les indican y les dicen que esto tiene una implicación legal. Pero, sin embargo, vemos que nuestro estudiantado no lo reflexiona en ese punto. Lo ven como, esta es la materia del examen. Pues ya está, esto es lo que me tengo que estudiar. No hay un debate, no hay una reflexión y quizá, pues, bueno, uno tiene un temario, tiene que dar otras partes en la asignatura y no se profundiza en esa repercusión legal y se queda solo como algo teórico. Entonces, todo que sea mejor a eso sí que es debatible. Ahí, fíjate, ahí vuelvo como al inicio, ¿no? Y si empezamos temprano, que es bastante temprano, segundo, me parece muy acertado empezar desde ahí, pero creo que choca muy bien con esto que tú estás señalando, como esto se queda como a nivel teórico, y este puente entre la teoría y la práctica, el establecerlo o el afianzarlo, creo que sería otro de nuestras grandes alianzas, ¿no? Fantástico. Pues bueno, si además de las que tenemos incrementamos, bueno, por parte de la facultad, encantados. No podemos decir otra cosa. Esta pregunta me surge porque el otro día en un grupo de WhatsApp, yo estoy en un montón de grupos de WhatsApp de toda España, ¿vale? Todos son profesionales, hay un grupo de apoyo, hay un grupo de duda, grupos de cultura, ¿vale? Y el otro día una compañera en el grupo de apoyo comenta, estoy tratando a una persona que viene y me hace una demanda, pero en mitad de la intervención, que como tuvo un accidente del que no me habría hablado a lo largo del tratamiento, quiere que le haga un informe sobre las secuelas del accidente. ¿Vale? Y entonces, esto, ella le dice, yo no puedo hacer esto no lo hemos tratado. Vale. Y ella le insiste. Y cuando le insiste la tercera vez, se va al grupo de apoyo y dice, ¿qué hago con esta señora? ¿Vale? Porque hay una parte de sostén y en esto también es importante, bueno, nosotros hemos hablado un montón de veces dentro de la candidatura de la importancia del trabajo personal, de cómo resisto yo que esto, o sea, si hace esto tiene implicaciones legales, pero para hacerlo necesita sostén emocional. Sí. Sí, quería añadir, si me permitís, muchas gracias, Ignacio, muy interesante conocer así de primera mano, ¿no?, las diferentes vías de colaboración que habéis tenido entre colegio profesional y la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Al hilo de lo que comentabais, ¿no?, de esa necesidad de quizá impulsar una mayor conciencia de la importancia y de los factores éticos en nuestra profesión, un refuerzo de la Comisión de Ética y Deontología del colegio, creo que sería importante que tuviese un mayor contacto y colaboración con las facultades, ¿no? Precisamente para eso, ¿no? Para, además de todos estos programas de los que hablabais, que me parecen muy importantes, por ejemplo, lo del tema de estar en contacto para ver qué ocurre con los egresados, ¿no? O sea, que tenga una implicación y que haya una colaboración muy estrecha entre facultad y colegio para los planes de orientación laboral y también ver qué pasa, ¿no?, con los estudiantes que se gradúan, ¿no? Un poco cómo va siendo su trayectoria laboral. Me parece que ese contacto o esas líneas de colaboración tienen que empezar a ampliarse.
Y este tema del papel de esa comisión de ética y deontología me parece muy importante. En cuanto a la formación, yo también estoy de acuerdo con lo que comentaba Isabel al principio, ahí las universidades son las que tienen el papel importante, pero sí que es cierto que los colegios profesionales ahí pueden tener un papel muy relevante en cuanto a hacerse eco de cuáles son las principales demandas o necesidades formativas que van surgiendo entre los egresados o los psicólogos y psicólogas profesionales. Esto me parece fundamental. Y creo que, aunque evidentemente es en la universidad, ¿no?, donde se puede recibir una formación especializada, pero que esté acorde y que responda a las necesidades reales de los profesionales que están trabajando, ¿no?, en la práctica. Y en este sentido, como es una cosa de la función de la universidad que a mí me parece muy importante, que es la transferencia del conocimiento, pues para esa tercera pata o esa tercera función de la universidad que a veces se nos olvida o que está como un poco más en segundo plano, en la universidad, además de la docencia y la investigación, es muy importante la transferencia del conocimiento. Y en este sentido yo creo que los colegios profesionales tienen un papel clave para que esa transferencia del conocimiento sea real y que haya una interacción bidireccional entre profesionales que están ejerciendo. Además, en una profesión como la nuestra, que tiene, aunque no tengamos muchas especialidades reconocidas, pero nuestros ámbitos de actuación profesional son muy amplios. Y yo creo que los colegios también tienen que ser muy conscientes de esto. Evidentemente, el ámbito profesional, lo que tiene que ver con la psicología clínica, tiene un papel súper importante, pero por favor no nos olvidemos también de los profesionales que ejercen en el ámbito educativo, en el ámbito social, comunitario. Y esto, si los colegios profesionales pues no están en un contacto muy directo con las facultades, pues es un poco complicado, ¿no? A pesar de que ya existen formas de actuación, pero yo creo que, y más en el momento en el que estamos, que hay que reforzarlas, ¿no? Que la comunicación y la manera de trabajar colegios profesionales y facultades de psicología, estamos en un momento fundamental para que eso se potencie muchísimo. Pues si queréis, la reunión pasa a tener ya un formato más de reunión de trabajo, porque eso que tú planteas, María Teresa, se hace y se puede hacer y con facilidad. ¿Cómo se podría hacer? Sencillo. De la Comisión de Calidad de Centro planteamos a nuestros equipos docentes esto que tú comentas, esa formación y esa transferencia, y planteamos una microcredencial. Esa microcredencial, por la normativa de la LOSU, nos permite generar una formación en donde no es necesario que tenga que estar profesorado de la universidad, sino que podríamos contar con, por ejemplo, expertos del COPAU. Esos expertos con quizás a lo mejor algún compañero de la facultad, pero insisto, no es necesario que haya profesorado, un número determinado de profesorado de la universidad, a lo mejor con 1 o 2 compañeros, más luego un plantel de profesionales que están ejerciendo y que por tanto plantean una microcredencial, que lo que para mí es muy importante es que mientras que tenga un mínimo de créditos, que son poquísimos, creo que es solamente 15 horas, un crédito y medio, generamos una microcredencial y de esa forma, por lo menos de la Universidad de Granada, le damos toda esa logística y esa infraestructura de medios, recursos, espacios, para que ya no solamente nuestro estudiantado, sino egresado y profesionales del COPAU puedan aprovecharse de esa actualización y sobre todo lo que tú estás comentando, temas concretos, temas objetivos, como es esa transferencia de conocimiento. Entonces, si te soy sincero, María Teresa, por parte del centro tenemos la logística dentro de la comisión de centro y los equipos docentes para en breve plantear a raíz del trabajo que desarrolles en el COPAU una sinergia y una microcredencial. Una microcredencial que personalmente creo que tendría muchísimo éxito y del que estoy seguro que la Universidad de Granada nos daría el visto bueno, con lo que implica que te he comentado, ¿no? De logística, infraestructura, más aún si es una microcredencial que yo entiendo que sería cooperativa entre las diferentes universidades de Andalucía Oriental. Exacto, porque en otras universidades, claro, lo de las microcredenciales es un instrumento facilitador de esta cooperación y de todo esto que estábamos hablando. Además, yo la microcredencial la veo, claro, la veo como un proyecto, porque a través de diferentes microcredenciales iríamos avanzando a, vete tú a saber, un curso de experto. Claro. Por ejemplo. Y poco a poco ir generando esa transferencia en donde la universidad y el colegio oficial, en este caso, nos permite pues dar esa mejora. Entonces, yo
creo que, como veis, es lo que os quería decir, ¿no? Esto ya empieza a ser una reunión de trabajo, en donde ya estamos viendo de qué forma, pues cuando nos reunimos, establecemos y vamos rellenando, digamos, los objetivos que nos pide la Universidad de Granada y luego ya ponernos en contacto con las otras universidades y generar una microcredencial que yo creo que sería tremendamente útil porque tienes la razón del mundo. Es que el estudiantado, la sociedad nos está pidiendo esa transferencia. Claro. Y al hilo de esto, y hablando de transferencia de conocimiento, es como cómo se lleva el conocimiento a la calle de manera que la ciudadanía se beneficie de una manera directa de esta sinergia. Y desde ahí se podría implementar proyectos, algunos ya hay en algunas ciudades, no en algunas universidades, de manera que se lleve la psicología a la calle. Claro. Es una forma de hacer divulgación y es una forma indirecta, pero desde mi punto de vista muy eficaz, de luchar contra el intrusismo profesional en psicología. Es una forma que va a la base, o sea, que empieza a trabajar desde la raíz y a mí me parece esto fundamental. Fíjate que el intrusismo es un súper tema, que estamos todo el día con el intrusismo y al final, si no lo sacas, se nos queda en el tintero. También es verdad que para mí el intrusismo solo se puede combatir con regulación. Sí. Y con ese trabajo conjunto entre universidad y colegios profesionales. Porque si no, no va, si no se regula, por mucho que concienciemos, al final tendremos lo que tengamos. La psicoterapia no está regulada, es un canal importante, en fin. Sí, fundamental, sin regulación, pero como complementario, porque a veces para que se vayan desarrollando diferentes normativas y regulaciones, que son muy importantes, es necesario también un impulso, aunque sea una actuación simultánea de concienciación también y de mucha pedagogía, para que finalmente todas esas regulaciones vayan a buen puerto, ¿no? Y que se entiendan por qué, ¿no? Porque a veces también todos tenemos la sensación de más normativas, más regulaciones y esto para qué. Pues, sí, hay un para qué muy importante, ¿no? Entonces, ese trabajo conjunto también de esa labor de pedagogía, de concienciar, ¿no? Pues si se suman, pueden hacer un buen equipo. Perfecto. Recordad que una microcredencial puede acceder cualquier persona, es decir, de la calle. Entonces, eso puede ser una buena forma también para formación, concienciación, y que la gente que reciba esa microcredencial vea si es el momento de contactar con un profesional cualificado, colegiado, etcétera. Bueno, yo no sé si José María quiere preguntarte algo. Bueno, me ha parecido muy interesante todo. Muchas gracias, Ignacio. Es que iba a preguntarte justo en la línea esta de la transferencia, porque yo estoy involucrado en varios proyectos de estos de transferencia de ciertas investigaciones que se llevan en la facultad en el mundo clínico, sobre todo en la neuropsicología, y me ha parecido muy interesante lo de la microcredencial, que no tenía conocimiento. Y luego también pensando un poco aquí, mientras que estáis hablando, sobre el papel que tiene el colegio en esa transferencia de conocimiento conjuntamente con la OTRI, que yo muchas veces me he relacionado con la OTRI, pero quizá otras disciplinas como la ingeniería está todo mucho más claro, pero luego cuando es algo más relacionado con la psicología parece que hay más fricción, ¿no? Para trabajar con ellos y para sacar una startup y demás, pero me parece muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la neuropsicología, que es lo que yo conozco. Entonces creo que el colegio puede jugar ahí y, como tú has dicho, Ignacio, como un grupo de trabajo donde cómo podemos hacer como papel, que el colegio está muy claro de sal de la facultad y te tienes que colegiar para ejercer, pero ¿cómo podemos llevar ese conocimiento que se hace de la facultad, de ciertas investigaciones, al mundo aplicado a la clínica real? Y yo creo que hay la OTRI, hay mucha fricción y el colegio quizá con un grupo de trabajo conjuntamente con la facultad y la OTRI puede ser la clave. No sé, se me ha ocurrido ahí ahora hablando con vosotros. Tienes toda razón. Precisamente en lo que fue la segunda legislatura en la que me presenté, pues el tema de transferencia era un tema prioritario. Y ahí hay que hacer mea culpa, porque la universidad todavía le falta esa dinámica y esa agilización para lograr, por ejemplo, lo que tú has dicho, generar una startup, que rápidamente haya perdona que se me ha ido la idea, haya patentes. Se patente las diferentes ideas para que se pueda sacar
un rendimiento y una aplicabilidad rápida. A veces la universidad tiene unos ritmos que son en comparación demasiado lentos con lo que es el día a día. Una startup tiene que estar rápidamente en marcha y sin embargo la universidad a veces pues tiene unos mecanismos administrativos que no son lo suficientemente ágiles. Sin embargo, algo muy bueno es que nuestro rector sí que eso lo tiene muy claro. Se da cuenta, tiene una capacidad analítica muy alta, ve claramente que ese desarrollo, esa transferencia es vital y ya me consta que está tomando medidas y acciones para agilizar. Entonces, yo creo que nos encontraríamos con un ambiente bastante positivo, porque sinceramente nuestro querido rector está haciendo un montón de actuaciones para lograr que esas patentes se agilicen, porque como bien dices, no hay problemas quizás en otras disciplinas, pero en psicología suele costar más. Y sin embargo, a mí ya me consta que ha estado moviendo para agilizar y ya están saliendo patentes de investigaciones que se están realizando en nuestro centro y cuando estaban bastante paradas. Así que creo que tenemos que ir en esa dirección. Es que creo que en psicología siempre nos ha costado eso. De hecho, yo cuando acabé allí el máster en la UGR, hablando con Mónica Triviño, allí en el Hospital San Juan de Dios, habíamos hecho un protocolo para las confabulaciones y era, ahora hay que patentarlo. Yo decía, ¿patentarlo en psicología? Pues no, luego le he encontrado el sentido después cuando entra en el mundo laboral. No, si tienes que registrar el protocolo y eso es que aumenta luego el poder investigador y que llega al resto de los hospitales y centros privados también. Entonces, al principio es que cuando sales de la facultad es como patente, parece que es un motor, ¿no? Pero no, es que son protocolos de intervención y hay muchísimas cosas. Sí. Entonces, eso nos cuesta a los psicólogos, yo creo que cuando salimos de la carrera, entender que eso también hay un avance científico y clínico. Y sin embargo, como tú estás haciendo, estás generando un montón de conocimiento que es transferible. Y nos estamos quedando ahí parados, obstaculizados. Hay que agilizarlo. Así que gracias por la propuesta, José María, y es fundamental. Hay que agilizarlo. Y yo, por mi parte, pues encantado de coger esa fórmula que nos propones. Pues yo, salvo que mis compañeros quieran algo más, me queda darte las gracias, no solo por la invitación, sino también por este ratito, por tu tiempo, que me parece súper importante. Y yo espero que nos vayamos viendo. Sí. Yo tengo buenas sensaciones, así que tenemos buenas sensaciones, así que creo que esto será el principio de una gran amistad. Sí. Fantástico. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido un placer escucharte y compartir este rato y yo también me quedo con la ganas de seguir hablando y compartiendo porque es muy rico. Todo esto que ha sido, no sé, llevamos casi media hora, 20 minutos y todas las ideas y la cantidad de cosas que han salido, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros y de verdad que os necesitamos. Es decir, el estudiantado nos lo pide. Necesitamos, como muy bien ha dicho José María, transferir. Necesitamos hacer pues esa microcredencial, es decir, generar un nuevo tipo de conocimiento. Así que, pues, Arzón, entendéis que esté intentando, pues eso, hablar con vosotros, que sois los agentes auténticos, para llevar a cabo todo este tipo de proyectos. Así que, de verdad, que tiene que dar aquí las gracias soy yo, ¿vale? Muchas gracias, Nacho. Muy bien. Gracias. Pues un placer. Igualmente. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao.